Estudio Bíblico Escuela Dominical domingo 18 de febrero de 2024. Tema: Exhortación a mantener la santidad, mediante la consagración a Dios. Lección: Números capítulo 6 versículos 6 al 11. Texto: Romanos capítulo 12 versículo 1. Comentario: A exhortación a la santidad y consagración se erige como una columna vertebral, una llamada persistente que atraviesa las páginas de la Biblia y resuena en cada rincón de la vida cristiana. A exhortación a la santificación y consagración se presenta no como una carga, sino como una bendición. Es un llamado a experimentar la plenitud de la vida cristiana, a vivir vidas que resplandezcan con la santidad de Dios y a caminar en la consagración diaria a aquel que nos llamó a una relación íntima y transformadora. 1. Llamados a ser santos. Pedro nos recuerda que, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser santos. La exhortación inicial es clara: nuestra conducta debe reflejar la santidad de aquel que nos ha llamado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. 2. Ofrenda viva a Dios. Pablo nos insta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. La consagración a Dios implica ofrecer nuestras vidas como un acto de adoración continua, separándonos del mundo y entregándonos completamente al servicio de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 3. Seguid la paz y la santificación. La exhortación en Hebreos destaca la importancia de buscar la paz y la santificación. La consagración a Dios va de la mano con la búsqueda activa de vivir vidas que reflejen la paz divina y estén apartadas para el servicio del Señor. Hebreos capítulo 12 versículo 14. Seguid la paz con todos, y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. 4. Vaso de honra santificado. Pablo utiliza la analogía de un vaso en una gran casa para ilustrar la consagración a Dios. Al apartarnos de la iniquidad, nos convertimos en vasos de honra, santificados y útiles para el Maestro. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 5. Voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según Pablo, es nuestra santificación. La exhortación nos insta a abstenernos de la inmoralidad sexual y a aprender a controlar nuestros propios cuerpos en consagración a Dios. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 6. Cristo amó y se entregó. Pablo compara la relación de Cristo con la Iglesia con el amor de un esposo por su esposa. La consagración a Dios implica amar y entregarse, buscando la pureza y la santidad, como Cristo lo hizo por la Iglesia. Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 7. Sed, pues, perfectos. En el Sermón del Monte, Jesús nos llama a la perfección, que implica alcanzar la plenitud de la madurez espiritual. La consagración a Dios nos lleva a aspirar a la santidad y a reflejar la perfección divina en nuestras vidas. Mateo capítulo 5 versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 8. Haced morir lo terrenal en vosotros. Pablo nos insta a poner a muerte todo lo terrenal en nosotros. La consagración implica despojarnos de los elementos impíos y abrazar una vida que refleje la naturaleza divina. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 9. Someteos a Dios, resistid al diablo. Santiago nos da una fórmula para la consagración: someternos a Dios, resistir al diablo y acercarnos a Dios.
La consagración activa implica un compromiso constante de rendir nuestras vidas a Dios y resistir las tentaciones del enemigo. Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 10. Pensad en cosas virtuosas. La consagración a Dios también abarca nuestra mente. Pablo nos insta a pensar en cosas virtuosas y dignas de alabanza. Este enfoque mental contribuye a la santidad de nuestras acciones y decisiones diarias. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Conclusión: a llamada a ser santos, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, resistir al mal y pensar en cosas virtuosas no solo es un llamado a la separación, sino a la transformación continua en la imagen de aquel que nos llamó. En la consagración a Dios encontramos no solo un deber, sino una hermosa oportunidad de caminar en íntima comunión con el Creador, viviendo vidas que reflejen la luz de su santidad en un mundo que anhela ver el resplandor divino. Primer título. Alto valor que tiene la vida consagrada a Dios. Versículos 6 y 7. Léase, San Lucas capítulo 14 26 y 27, San Mateo capítulo 19 29. Comentario: desde los salmos poéticos hasta las enseñanzas de los apóstoles, la consagración resuena como la melodía divina que armoniza nuestra existencia con la voluntad soberana de nuestro Creador. En esta exploración, desentrañaremos 13 puntos clave que ilustran cómo la vida consagrada a Dios se convierte en un tesoro invaluable que trasciende las bendiciones terrenales y alcanza las alturas de la eternidad. La consagración no solo tiene un valor intrínseco, sino que es el conducto a través del cual experimentamos el amor incondicional de Dios, el cual supera cualquier tesoro de este mundo. Cada paso en el camino de la consagración es un testimonio vivo de confianza, fe y devoción. En última instancia, descubrimos que el alto valor de la vida consagrada a Dios radica en el privilegio de vivir en estrecha comunión con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1. Comunión íntima con Dios. La vida consagrada a Dios nos abre las puertas a una comunión íntima con nuestro Creador. Es en la consagración diaria que experimentamos la cercanía de Dios de una manera profunda y transformadora. Salmo 16 versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 2. Propósito y significado. La consagración a Dios infunde propósito y significado a nuestra existencia. Encontramos un sentido más profundo al vivir nuestras vidas en alineación con el plan divino, siendo agentes de su voluntad en la tierra. Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 3. Transformación personal. La vida consagrada es un proceso de transformación continua. A medida que nos entregamos a Dios, experimentamos cambios profundos en nuestro carácter y comportamiento, conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 4. Impacto en la comunidad. La consagración tiene un impacto positivo en la comunidad. Una vida dedicada a Dios se convierte en una luz que ilumina a otros, inspirando a la comunidad a buscar también una relación más profunda con el Señor. Mateo capítulo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 5. Paz interior. La consagración trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al confiar nuestras vidas a Dios, experimentamos una tranquilidad interior incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Filipenses capítulo 4 versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 6. Acceso a las bendiciones de Dios.
la vida consagrada nos posiciona para recibir las bendiciones prometidas por Dios. Al obedecer su voluntad y vivir conforme a sus principios, abrimos la puerta a la abundancia de sus promesas. Deuteronomio capítulo 28 versículo 2: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 7. Confianza en la dirección divina. La consagración nos permite confiar plenamente en la dirección divina. Al rendirnos a Dios, reconocemos su soberanía en nuestras vidas y nos apoyamos en su sabiduría para guiar nuestros pasos. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 8. Fortaleza en las adversidades. La vida consagrada nos brinda fortaleza en medio de las adversidades. Al depender de la fortaleza divina, encontramos consuelo y resistencia para enfrentar cualquier desafío. Isaías capítulo 41 versículo 10: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 9. Desarrollo de carácter. La consagración contribuye al desarrollo del carácter cristiano. A través de la rendición a Dios, cultivamos frutos del Espíritu como el amor, la paciencia y la bondad. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 10. Celebración de la gracia divina. La vida consagrada se convierte en una celebración constante de la gracia divina. Al reconocer nuestra dependencia de Dios, vivimos en gratitud por su amor inmerecido. Segunda a los Corintios capítulo 12 versículo 9: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 11. Herencia eterna. La consagración nos asegura una herencia eterna. Al vivir conforme a los principios de Dios, anticipamos la promesa de una vida eterna en su presencia. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 4 y 5: Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 12. Impacto duradero en las generaciones futuras. La vida consagrada deja un impacto duradero en las generaciones futuras. Al modelar una fe genuina, influimos positivamente en aquellos que nos siguen, estableciendo un legado espiritual. Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 al 7: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 13. Recompensa celestial. La consagración nos asegura una recompensa celestial. Más allá de las bendiciones terrenales, el compromiso con Dios promete una recompensa eterna en la presencia divina. Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Conclusión: la consagración, más que un simple compromiso, es la llave que desbloquea los tesoros celestiales. Hemos contemplado cómo, a través de la comunión íntima con Dios, el propósito trascendente, la transformación personal y el impacto benéfico en la comunidad, la vida consagrada adquiere un valor que va más allá de lo terrenal. Cada aspecto, desde la paz interior hasta el desarrollo de carácter, nos recuerda que la consagración no solo añade calidad a la vida, sino que la enriquece de manera inigualable. Segundo título. Conducta santa, requerimiento permanente de Dios. Versículo 8. Léase, Eclesiastés capítulo 9:8, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Comentario: en el corazón de la fe cristiana late el llamado a una conducta santa,
un compromiso que trasciende el mero cumplimiento de reglas morales para convertirse en una respuesta al carácter santo de nuestro Creador. La Biblia nos sumerge en un recordatorio constante de que la santidad no es una opción ocasional, sino un requerimiento permanente de Dios para aquellos que han sido llamados a ser sus hijos. La santidad, vista como una expresión de pureza, rectitud y separación del mal, se entrelaza en el tejido mismo de las Escrituras. Desde las instrucciones dadas en el Antiguo Testamento hasta las exhortaciones apostólicas en el Nuevo Testamento, la conducta santa emerge como una respuesta adecuada a la santidad inmutable de Dios. Este viaje de 13 puntos nos llevará a explorar cómo esta llamada a la santidad abarca todos los aspectos de nuestra vida, delineando los contornos de una existencia consagrada y agradable a nuestro Creador. 1. Dios es santo por naturaleza. La santidad de Dios establece el estándar para nuestra conducta. Al reconocer la santidad intrínseca de Dios, entendemos que vivir de manera santa es responder al llamado de imitar a nuestro Creador. Levítico capítulo 19 versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. 2. Llamado a la santidad. El llamado a la santidad es constante en las Escrituras. Dios nos llama a apartarnos del pecado y a vivir vidas santas en obediencia a su voluntad. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 3. Consagración del cuerpo. Nuestra conducta santa involucra la consagración de nuestro cuerpo. Presentarlo como un sacrificio vivo implica dedicarlo al servicio de Dios, evitando prácticas inmorales. Romanos capítulo 12 versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 4. Pureza moral. La santidad incluye la pureza moral. Dios nos llama a apartarnos de la inmoralidad y a vivir vidas que reflejen su carácter puro. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 5. Separación del mundo. Vivir de manera santa implica separarnos del mundo y sus valores pecaminosos. Estamos llamados a ser luz en la oscuridad, mostrando la diferencia de una vida consagrada. Segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 17, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 6. Renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento es esencial para una conducta santa. Dejar que la palabra de Dios transforme nuestra mente nos capacita para discernir y seguir su voluntad. Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 7. Huir de la inmoralidad. La santidad implica huir de la inmoralidad y buscar la pureza en todas las áreas de la vida. Este rechazo activo del pecado es clave para mantener una conducta santa. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 8. Amor y unidad en la Iglesia. La conducta santa se manifiesta en el amor y la unidad dentro de la Iglesia. Buscar la armonía y tratar a los demás con amor refleja la santidad de Dios. Juan capítulo 13 versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 9. Control de la lengua. Una conducta santa incluye el control de la lengua. Evitar la calumnia, la mentira y la injuria demuestra la reverencia por la santidad de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 26, si alguno piensa que es religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 10. Perdón y reconciliación. La capacidad de perdonar y buscar la reconciliación contribuye a una conducta santa. Reflejar el perdón divino en nuestras relaciones muestra la obra de la gracia en nuestras vidas.
Colosenses capítulo 3 versículo 13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 11. Generosidad y compasión. Una conducta santa se manifiesta en la generosidad y compasión hacia los demás. Imitar la bondad de Dios mediante actos de amor y servicio refleja la santidad en acción. Efesios capítulo 4 versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 12. Humildad. La humildad es esencial para una conducta santa. Reconocer nuestra dependencia de Dios y tratar a los demás con humildad refleja la actitud de Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 13. Persistencia en la oración. La persistencia en la oración es un componente vital de la conducta santa. Mantener una relación constante con Dios nos capacita para vivir de manera que le sea agradable. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Conclusión, la conducta santa no es una tarea tediosa, sino un camino de profunda significancia. Es una invitación a caminar en la luz de la santidad divina, respondiendo al llamado de Dios a apartarnos del mal y abrazar lo que es puro, noble y justo. Desde la consagración del cuerpo hasta la humildad, cada aspecto de la conducta santa resuena como una sinfonía celestial que encuentra su origen en el corazón mismo de Dios. Tercer título. Imprescindible limpieza, si nos hemos contaminado. Versículos 9 al 11. Léase, segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1, primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Comentario, en un mundo marcado por la imperfección, la gracia divina ofrece un camino de limpieza y renovación. Este viaje nos recuerda que la misericordia de Dios siempre supera nuestras faltas y que, a través de su poder redentor, podemos experimentar la transformación necesaria para salir de la contaminación espiritual. La realidad del pecado y la imperfección humana nos recuerdan la necesidad constante de limpieza para restaurar nuestra comunión con Dios. 1. Reconocimiento de la contaminación. El primer paso hacia la limpieza es el reconocimiento honesto de la contaminación. Debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la verdad divina para identificar cualquier área de nuestra vida que haya sido contaminada por el pecado. Salmo 139 versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. 2. Arrepentimiento genuino. La limpieza comienza con un arrepentimiento genuino. Reconocer nuestros errores, sentir pesar por ellos y buscar el perdón divino nos coloca en el camino de la restauración. Hechos capítulo 3 versículo 19, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 3. Confesión de pecados. La confesión de pecados es clave para la limpieza. Al hablar abiertamente con Dios acerca de nuestras faltas, permitimos que su gracia y perdón fluyan hacia nosotros. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 4. Búsqueda de santidad. Después de la confesión, debemos buscar la santificación. Este proceso continuo implica apartarnos del pecado y comprometernos a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 5. Renovación por la palabra. La limpieza se logra a través de la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Sumergirnos en las Escrituras nos transforma y nos libera de las contaminaciones del mundo. Efesios capítulo 5 versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 6. Rechazo de malas influencias. Para mantener la limpieza, debemos rechazar las malas influencias que nos contaminan. Esto puede incluir relaciones, entretenimiento o hábitos que van en contra de los principios de Dios. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 33, no erréis,
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 7. Renuncia a malos hábitos. La limpieza implica renunciar a los malos hábitos que nos han contaminado. Esto requiere determinación y la dependencia de la fortaleza divina. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 8. Búsqueda del relleno del Espíritu Santo. La limpieza se fortalece al buscar el llenado del Espíritu Santo. Este acto nos capacita para vivir una vida que refleje los frutos del Espíritu. Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 9. Práctica de la gratitud. La práctica de la gratitud contribuye a la limpieza interior. Reconocer y agradecer por las bendiciones de Dios contrarresta la contaminación del descontento y la queja. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 10. Desarrollo de carácter cristiano. La limpieza implica el desarrollo de un carácter cristiano. Buscar ser más como Cristo en amor, paciencia y bondad nos libera de las contaminaciones de la impaciencia y la falta de amor. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 11. Control de pensamientos. Mantener la limpieza requiere controlar nuestros pensamientos. La meditación en cosas puras y edificantes contribuye a una mente libre de contaminaciones. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 12. Participación en comunión. La participación regular en la comunión cristiana es esencial para la limpieza espiritual. Este acto simbólico nos recuerda el sacrificio de Cristo y fortalece nuestra conexión con Él. Primera a los Corintios capítulo 11 versículo 28. Pero pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 13. Servicio y amor hacia los demás. La limpieza se manifiesta en el servicio y amor hacia los demás. Al imitar el ejemplo de Jesús, nos despojamos del egoísmo y las actitudes contaminantes. Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Conclusión, la realidad es que todos enfrentamos momentos de debilidad y caída, pero la gracia de Dios brilla en esos momentos. Nos recuerda que, cuando reconocemos nuestras faltas y buscamos la limpieza, encontramos un camino hacia la restauración y el renacimiento espiritual. La confesión, el arrepentimiento, la renovación por la palabra, y la participación en la comunión son solo algunos de los medios que Dios nos ha dado para restaurarnos a la imagen de santidad que Él anhela para nosotros. Cada paso nos invita a acercarnos a la fuente de toda limpieza, depositando nuestra confianza en el perdón divino. En nuestra búsqueda de limpieza, recordamos que la gracia de Dios es abundante y suficiente. No importa cuán contaminados nos sintamos, su amor redentor tiene el poder de lavarnos y hacernos completamente nuevos. La limpieza no es solo una necesidad, sino un regalo que Dios ofrece generosamente a aquellos que buscan su rostro. Texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12 versículo 1. Comentario de texto. En este versículo clave de Romanos 12:1, el apóstol Pablo presenta un llamado conmovedor a la entrega total a Dios. La frase, os ruego por las misericordias de Dios, establece el tono, recordándonos la gracia y compasión divina que nos ha alcanzado. Pablo insta a los creyentes a responder a esta gracia presentando sus cuerpos como sacrificio vivo. La metáfora del sacrificio vivo implica no solo consagración, sino también vitalidad continua. No somos sacrificios muertos, sino seres vivos que ofrecen sus vidas diarias a Dios.
Este acto de consagración no se limita a momentos específicos de adoración, sino que abarca toda nuestra existencia. El adjetivo santo destaca la naturaleza separada y dedicada de este sacrificio. La santidad implica apartarse del pecado y dedicarse completamente a Dios. Pablo enfatiza que esta entrega es agradable a Dios, indicando que nuestro acto de adoración va más allá de rituales externos. Dios encuentra placer en la devoción sincera y constante de sus hijos. Finalmente, al describir este acto como vuestro culto racional, Pablo destaca que esta entrega va más allá de rituales externos y se conecta con una adoración basada en la razón y entendimiento. No es un simple gesto, sino una respuesta consciente e inteligente al amor redentor de Dios. En resumen, Romanos 12:1 nos insta a una consagración activa y continua, basada en la gracia de Dios, que transforma nuestra vida diaria en un acto de adoración viviente y agradable al Creador. Referencias para el texto. Primera a los Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gálatas capítulo 2 versículo 20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Filipenses capítulo 2 versículo 17, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo con todos vosotros. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.